El primer diputado electo de Morena que hoy nos acompaña, y esperamos que a partir de este hecho, sobre todo por la agenda que tenemos como Morena para la ciudad y que ustedes ya tienen en sus manos, pues seguramente en algún otro momento estaremos invitando al mismo compañero José Alfonso y a algún otro diputado de acuerdo a los temas que ustedes tienen ahí, que son la agenda. Muchas gracias, José Alfonso, por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, hago una presentación breve al final de la exposición de José Alfonso, como siempre, las preguntas que ustedes tengan, y damos paso al formato de estas actividades. Hace ya 2 semanas que ha estado presente en los medios, sobre todo, y seguramente en algunas zonas de la comunidad hayan ustedes percibido el movimiento que hay, un movimiento vecinal que está oponiéndose a la aplicación del artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, a partir de que limita la aplicación de los planes delegacionales, pero sobre todo abre la posibilidad al cambio del uso del suelo en detrimento de las zonas habitacionales, y de esa manera pues va abriendo más camino a las grandes inmobiliarias y a la vivienda de muy alto costo, generalmente y últimamente cada vez más a costo de dólares, en detrimento del patrimonio de la ciudadanía, como es el caso en específico en esta zona del centro de Coyoacán, donde vemos que estamos invadidos de comercios, de antros, de notarías, de despachos, de una serie de lugares que han venido desplazando a los habitantes de la ciudad, y que en este caso pues es el tema para el cual invitamos al compañero José Alfonso a que venga hoy a hablarnos sobre ese tema. José Alfonso Suárez del Real nació en la Colonia Juárez de la Ciudad de México en 1953, tiene más de 50 años viviendo en la delegación Cuauhtémoc, tiene estudios en Historia de México y Periodismo, es políglota, habla inglés, francés, italiano, lo que le permitió prestar servicios profesionales de traducción. El gusto por la historia lo ha llevado a lo largo de su vida a ser un defensor del arraigo vecinal, a través de revalorar el patrimonio cultural de los barrios y colonias de la ciudad, convencido de que la cultura es un derecho y parte fundamental en la formación de todo individuo y colectividad. En este ámbito, en febrero de 1995 fundó, junto con distinguidos vecinos, los movimientos pro dignificación de las colonias Roma, Condesa y San Rafael, además de ser promotor de las conmemoraciones de los centenarios de la fundación de las colonias Roma, Condesa, Tabacalera y Juárez. Del año 2009 al 2012 participó como relator moderador en las reuniones de la Unidad de Vinculación Ciudadana, organizada por las regiones militares y por la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Recibió el Premio Nacional de Periodismo 2015 en la categoría de reportaje cultural en prensa escrita por su columna DF por Siempre, que se publica en la revista Siempre. El jurado calificador del Club de Periodistas de México, Asociación Civil, gremio que otorga las medallas y diplomas, toma su decisión a partir de lo que consideran: se está atento a lo que acontece con nuestro patrimonio artístico, cívico y cultural. Nunca vacila en denunciar la incuria ni los abusos contra ese legado, sea material o físico. No teme enfrentarse a quienes se amparan en su poder o influencias. Así,
nos da también el buen ejemplo del quehacer periodístico cabal y comprometido. Actualmente es diputado local electo por el distrito 12 de la delegación Cuauhtémoc y es parte de la bancada de Morena. Toda una trayectoria de lucha, trabajo y resultados. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y pues le dejamos la palabra. Gracias. En verdad estoy muy agradecido y sobre todo comprometido y conmovido de poder estar aquí en Coyoacán con todo lo que ello implica y sobre todo con un tema que o le entramos a ese tema o esta ciudad se nos vaya de las manos. No voy a leer todo esto, hago la aclaración que simple y llanamente son como una mera referencia, sí, una mera referencia que estaremos utilizando para entrarle a el meollo del asunto. Recordaba nuestra compañera que fundamos hace muchísimos años ya, estamos hablando de 1994, los movimientos pro dignificación de la colonia Roma. Era otra ciudad, no elegíamos autoridades, prácticamente la asamblea era de representantes, se emitía otro tipo de normas, eran reglamentos, eran bandos, no había leyes, etc. Y en aquel entonces estábamos luchando por la defensa del arraigo vecinal ante una presión inmobiliaria y inusitada, amparada a raíz de una suerte de tratar de hacer dinero rápido a través de las transformaciones muy violentas de los usos de suelo. El caso más lacerante en aquel momento fue la colonia Condesa. Nuestros vecinos de la colonia Condesa, ellos consideraron que era muy bonito, muy chic, el que hubiera terracitas en las banquetas, el que se utilizaran las banquetas para tener cafés, etcétera, etcétera. Ellos traían una tradición ya de hacía muchísimo tiempo, que yo siempre he reconocido, un CEPS de la calle Tamaulipas, enfrente del mercado Michoacán, que en efecto tenía mesas afuera. Sin embargo, nosotros en la Roma les dijimos, a ver, espérate, o sea, ve lo que pasó con la colonia Juárez. La colonia Juárez, que llegó a ser uno de los espacios más dilectos del alemanismo, posteriormente de los años 60, 70, fue el auge de la llamada zona rosa, la cantidad de restaurantes, de cabarets de primer orden que había, los hoteles, etcétera, hacían de ese lugar pues una suerte de aspiración de los capitalinos sobre una realidad que no era la nuestra. Pero ¿qué pasó con esa zona rosa? Esa zona rosa expulsó una cantidad importante de vecinos, entre ellos a la familia de su servidor y a su servidor. Y nosotros tuvimos la gran oportunidad de irnos a la Roma, porque era la colonia que estaba junto y pues allí había la posibilidad de poderse afincar y de no transformar nuestro modo de vida tan abruptamente como hubiese sido el hecho de tener que pensar, como ocurrió después de los sismos, en que las opciones se encontraban en la zona conurbada del Distrito Federal para mucha gente de medianos o escasos recursos. Es precisamente en 1995, a 10 años de haber ocurrido los sismos del 85, cuando se gestan por vez primera leyes en la Asamblea Legislativa. Esta fue la primera ley de desarrollo urbano del Distrito Federal.
y este fue su primer programa de desarrollo urbano de 1996. Ambas normas surgen al espíritu de una tragedia, los sismos del 85. Y una tragedia en donde un grupo de hombres y mujeres que lograron superar el embate de la naturaleza y la imbecilidad, en un momento dado, atonía, podríamos decir, de las autoridades federales y locales que no supieron qué hacer y cómo hacer. Ese grupo de hombres y mujeres se aprestaron a organizarse, no solamente a los momentos inmediatos del sismo del 19 y del sismo del 20, sino que con posterioridad empezaron a organizarse para darse cuenta de que había un grupo de políticos que estaban vislumbrando que el sismo había sido una bendición para deshacerse de la gente pobre, la limpieza social, porque lo que se había caído era para ellos edificios viejos, edificios sin sentido, en donde la gente vivía hacinada, en donde los índices de criminalidad y delictivos eran muy altos. Entonces, oh maravilla, así el sismo les había solucionado el enorme trabajo que tuvo que enfrentar el regente de hierro, don Ernesto P. Uruchurtu, para abrir la ampliación del Paseo de la Reforma y para construir la unidad habitacional Tlatelolco. O sea, de ello, algunos tendremos referencias de las encarnizadas batallas vecinales que dieron las familias de la Lagunilla, de la colonia Guerrero. Nosotros la ubicamos en un hito filmográfico que es de todos nosotros conocido, el Tívoli. La defensa del Tívoli, esa película de Arau, representa de una manera u otra la defensa de toda esa comunidad, de esas colonias que tuvo que defenderse hasta con los dientes en contra de la disposición implacable de Ernesto P. Uruchurtu para desafectar, para expropiar, para abrir la ampliación del Paseo de la Reforma, para generar en Nonualco Tlatelolco la unidad habitacional, y posteriormente, bueno, pues llegará aquel hombre. Yo siempre he dicho que hubo una venganza mutua, o sea, para poder lograr todo eso, el regente Uruchurtu tuvo que desarticular lo que era nuestra zona roja, porque esta ciudad tuvo una zona roja en torno a la calle de Órgano, a la calle 2 de Abril, donde estaba el Salón México, etcétera, etcétera. Y como había que abrir esas calles, había que romper con esas construcciones, el trabajo sexual lo expulsó al cinturón del vicio, ubicado en municipios como San Bartolo Naucalpan, todavía no era de Juárez, y San Cristóbal de Ecatepec, todavía no era de Morelos. Y en torno a esos dos municipios, allí fue a donde expulsó el trabajo sexual. Cuando el regente Jan González, dilecto mexiquense, viene y nos empieza a abrir los ejes viales, una de las primeras cosas que hace es traer el trabajo sexual y esparcirlo por la ciudad, Tlalpan, Lerma, Sullivan, Merced, etcétera, etcétera. Bien, pero estábamos hablando del 85 y de ese espíritu que permite que en esta ley se establezca algo que se nos está yendo de las manos merced a la especulación inmobiliaria. Cuando se hace este programa,
se establecen 4 objetivos fundamentales, columnas fundamentales de la construcción de la nueva ciudad. 1, lograr mejorar las condiciones de vida de la población. 2, crecer ordenadamente. 3, conciliar los términos desarrollo y sustentabilidad. Y 4, pero no por ello ser la última, la menos importante, es coordinar acciones para la consecución de estos objetivos con base en una política de participación social. El programa delegacional de desarrollo urbano de Coyoacán, al igual que el de Cuauhtémoc o de cualquiera de las 16 demarcaciones, fue producto de una serie de consultas acuciosas con la comunidad, con los sectores, por las colonias. Y fue así como se determinaron usos de suelo por predio, se determinaron corredores con usos de suelo mixto, se determinaron zonas o centros de barrio, se determinó una ciudad en donde el factor humano era fundamental. Lo que se buscó es generar a la ciudad como un espacio o escenario de ejercicio de derechos, garantías y libertades. Y esta ciudad gestada de tal forma va a tener, por decirles algo, corresponde al título 6, especificar las formas de la participación social y probada, que serán aprobadas y promovidas por la Administración Pública del Distrito Federal en cuanto a la construcción y rehabilitación de vivienda de interés social y popular y su financiamiento en la construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos urbanos, habitacionales e industriales, es decir, una ciudad humana, una ciudad que velara primeramente por los que menos tienen a través de la norma 26. La norma 26, que es la que determina las reglas de operación de la vivienda de interés social y popular, es el reflejo en nuestra disposición de la fracción segunda del artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos, que establece que es un derecho fundamental el derecho a la salud, el derecho a la recreación y el derecho a una vivienda digna. En base a eso, se gesta la norma 26, es un principio rector. En aquel entonces se hablaba de derechos humanos de segunda generación, ahora ya no hay, todos son de la misma generación. Se hablaba de esa gradualidad de generaciones en función a cómo se iban a ir haciendo exigibles. Entonces se decía que los derechos humanos de primera generación eran los equiparables a los que en el marco jurídico mexicano conocemos como garantías individuales. Los de segunda generación serían los derechos sociales. Entre esos derechos sociales, el derecho a la vivienda digna era algo fundamental para los capitalinos, porque ustedes recordarán precisamente que el sismo golpeó sustantivamente a la gente de escasos recursos, a la gente que menos tenía, y era a la gente a la que había que proteger. A mí me tocó en suerte
ser secretario técnico de la primera Comisión de Protección Civil de esta primera legislatura de la Asamblea. Entonces me tocó vivir de primera mano la lucha que la izquierda, representada por 2 mujeres y 8 hombres, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática de aquel momento, llevaron a cabo. Y algo que era fundamental en ese proceso es que esas 2 mujeres y esos 8 hombres representaban a diversos grupos sociales que se habían integrado en la Coordinadora Única de Damnificados desde 1985. Había allí hombres que habían aportado su experiencia en materia de salud como médicos en el proceso de atención a quienes habían sido lesionados durante los sismos del 85. Había dirigentes vecinales importantes, Francisco Alvarado entre ellos, estaba en aquel entonces, estoy hablando de 1995, en aquel entonces la que es hoy senadora Dolores Padierna, que representaba a la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, estaba Pedro Peñalosa, estaba una cantidad de personas muy comprometidas en el proceso de reconstrucción de la ciudad. Y el PRI, que era la mayoría, sabía perfectamente del peso que había tenido ese gran movimiento urbano popular que fue el que detonó la reconstrucción de la ciudad, y por tal motivo y bajo la conducción de David Cervantes, que hoy regresa nuevamente a la Asamblea Legislativa de manos de Morena, David fue el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de aquel entonces, y junto con el equipo Pueblo y con otros equipos, incluido un equipo muy importante de la Universidad Iberoamericana que aportó y apoyó, o personajes tan destacados como el arquitecto Jorge Legorreta, especialista en el tema del agua, de las necesidades de agua para esta ciudad, se gestó este par de documentos. Pero este par de documentos descansa en la participación social, conformada por 2 brazos. La participación vecinal, la ciudadana, enmarcada en ese proceso de soy vecino y quiero seguir viviendo en mi vecindario, y la participación social entendida también como parte del proceso de constructoras, etcétera, que a lo largo de esos 10 años del proceso de reconstrucción se vieron beneficiados sin permitir nunca que lucraran con ni el suelo ni la vivienda de interés social. ¿Cuándo empieza a perderse esto? Yo se los digo fácilmente. Lamentablemente, a partir de el segundo trienio de Marcelo Ebrard Casaubon, en cuando empiezan a diluirse este título 5º de la ley que hablaba de la participación social, que marcaba las líneas de participación, en donde el uso de suelo se consultaba con la comunidad, no solo con los representantes de la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos percatado de que es la comunidad la que tiene el pulso de saber
qué uso de suelo sí y qué uso de suelo no es el correcto, qué uso de suelo altera la convivencia básica de esa célula comunitaria, de la cuadra, de el área, la zona, la colonia, el barrio y demás. Es a partir de ese momento en que empieza a diluirse la parte, el contenido social, el contenido humano de estas leyes, y entonces esta ciudad que con Andrés Manuel López Obrador se entendió como el escenario del ejercicio de derechos, garantías y libertades, esta ciudad que recuperó plazas y calles para el ejercicio de los derechos culturales, de los derechos sociales, de libre manifestación, se empieza a transformar en un nicho de oportunidades de negocio, en un nicho de negocio inmobiliario, al grado tan absurdo de que nuestra Ciudad de México, nuestro Distrito Federal, que se gestó como ciudad en 1325 y no hace 190 años, como nos intentó vender un publicista de apellido Kaufman, que mal asesoró a Miguel Ángel Mancera. Ahora esta ciudad ya es una marca y se llama CDMX, una aberración. Esta ciudad es una experiencia de vida de cada uno de sus habitantes. Es el cúmulo de historias condensadas desde 1325, en que este islote inhóspito se convirtió en un santuario de los expulsados, porque eso eran los aztecas, los fundadores de esta muy noble y leal ciudad, de esta gran México Tenochtitlan, eran los expulsados, aquellos que no pudieron asentarse en las márgenes de ninguno de los lagos que conformaban la cuenca del Valle de México, que no encontraron otro espacio, otro santuario en donde refugiarse que ese islote inhóspito en donde había un nopal y en donde se posó un águila que dicen que devoraba una serpiente, que eso vino con posterioridad, pero que ese nopal significa el sacrificio, que esa tuna significa el corazón sangrante que se ofrece a esa deidad, a ese numen que era el águila que representaba al dios de la guerra. Este es el origen no tanto mítico de nuestra ciudad. Por eso esta ciudad siempre ha sido santuario, en el sentido no eminentemente religioso, sino en ese sentido medieval de la protección al perseguido, de la protección al diferente, de la protección a aquel que poco tiene. Y esto, tratar de convertirlo en CDMX, que los pobres niños, aquellos que todavía les enseñan números romanos, se preguntan, ¿y ese número cuál es? C es 100, ¿verdad? D es 500, entonces 500 menos 100 pues es 400, pero luego 1000, a ver, ¿cómo le hago? Entonces le quito a 1000 400, entonces ya me queda 600, y luego tengo X, entonces 610, ese es el número que quieren decir. O sea, no es posible. Y además se enorgullecen de decir que estamos rankeados, porque esa es una nueva palabra que hay que utilizar, ranking,
en el número 17 de las ciudades marcas del mundo. ¿Por qué quieres una marca? O sea, ¿quién quiere una marca en esta maravillosa ciudad? En esta ciudad que es muy noble y muy leal, no por ser la ciudad de los palacios, sino porque su gente, la gente de la ciudad, ese título nobiliario se le otorga por haber apoyado a sofocar una rebelión en Lima, Perú. Por eso somos nobles y leales. No se crean ustedes que porque, o sea, somos... No, es por eso, porque parte de nuestro ejército virreinal acudió en apoyo del virrey en el Perú y logró sofocar. Yo no sé si ustedes sepan que, por ejemplo, hoy estamos conmemorando la muerte de la monja Alférez, y que todo el mundo no sabe que la monja Alférez, además de que era vascuence, esta mujer que sí estuvo en un convento y que se escapó del convento y se convirtió en alférez, es enviada a México como un reconocimiento por sus amplios servicios a la corona española en la guerra en contra de los mapuches en Chile. O sea, de una forma u otra no era tan feliz los virreinatos como nos habían hecho a creer durante mucho tiempo. Pero en fin, regresemos a esta historia con la marca de la ciudad, con la pérdida de los instrumentos de participación ciudadana en la conducción, en la correcta conducción del desarrollo urbano de nuestra ciudad. He aquí que les voy a comentar algo de lo cual poco se ha hablado. La semana pasada no estuvo aquí un grupo de empresarios inmobiliarios estadounidenses y Peña Nieto se llenó la boca con que México era un país un enorme polo atractor de inversiones extranjeras estadounidenses en el ramo inmobiliario, cuyo monto para el 2016 es equivalente a 18,000 millones de dólares, convirtiéndose después de las remesas en la segunda fuente de ingresos de este país, y que teníamos que estar preparados, sobre todo en las grandes ciudades del país, para recibir esos importantes recursos que van a generar una cantidad importante de fuentes de empleo temporal, porque son las el empleo de nuestros albañiles y de nuestros electricistas, etcétera, etcétera, con lo que nos van a llenar. Y al mismo tiempo, gracias a la jornada, no nos enteramos de que había unos malosos que quieren utilizar los recursos de pensiones, las AFORES, pensiones y retiros, para invertir en el sector inmobiliario, porque es un sector muy atractivo. Y de repente yo volteo y veo en el Paseo de la Reforma y digo, a ver, o sea, cuando yo fui servidor público en la delegación Cuauhtémoc, junto con el ingeniero Cárdenas y el arquitecto Legorreta, tuvimos que hacer una cosa que nos dio mucho que pensar, porque el Paseo de la Reforma se estaba transformando en la continuación de una avenida Juárez que después de los sismos del 85 era tierra de nadie, una alameda central a la que ya nadie iba, y esa contaminación se estaba percibiendo ya en la parte correspondiente de Bucareli, prácticamente en la avenida de los Insurgentes, y luego los vecinos de la colonia Cuauhtémoc de manera sistemática se oponían a todo tipo de situación, pero los parquímetros no. Entonces dijimos, a ver, ¿y por qué no se opusieron a los parquímetros? Pues porque los parquímetros llegaron a un acuerdo. Entonces, como los parquímetros les daba a la asociación de residentes la parte correspondiente a la comunidad, y esa asociación de residentes
era la que administraba este recurso. Entonces, bueno, pues esa asociación de residentes tenía tanto dinero que podía contratar a Diego Fernández de Ceballos y a todo su equipo para que los defendiera en contra de lo que ellos llamaban los grandes rascacielos, y se opusieron a la Torre del Águila. Ok, se opusieron a la Torre del Águila, sí. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues como se opusieron a la Torre del Águila, un día a su servidor, siendo humilde subdelegado territorial en Juárez San Rafael, se le presenta al gerente del María Isabel Sheraton y le dice: fíjese que le venimos a avisar al gobierno de la delegación que ya no renovamos el contrato con la familia Patiño para el hotel y que nos vamos a ir en 2 años, porque ya la colonia Cuauhtémoc, la colonia Juárez ya no es lo que era, y Sheraton no quiere seguir sosteniendo una inversión en donde el entorno no está a la altura del turismo que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Dije, qué interesante. Pero después llega alguien de la Embajada de los Estados Unidos y también dice: fíjense que si no nos permiten que nos podamos operar nosotros en la calle del río Danubio, porque como ya no cabemos y como que ya nos vamos a ir porque estamos viendo un terreno en la irrigación porque Ford ya se va a ir, entonces mi obligación como servidor público era informar tanto al jefe de gobierno, el ingeniero Cárdenas, como al delegado, el arquitecto Legorreta, de esa situación. Y entonces vimos que se estaba gestando todo un movimiento a efecto de deteriorar el Paseo de la Reforma a propósito. Entonces había que frenar con algo. Entonces había un proyecto de un señor Reichmann que nos dijo: a ver, yo quiero construir no para vender, yo quiero construir para rentar, porque yo estoy convencido de que cuando uno construye para vender, las obras de uno se echan a perder. Y 2, yo quiero construir con el concurso de la comunidad, y para eso tengo un esquema en relación a lo que tuve que hacer con los londinenses que se opusieron a Canary Wharf, o sea, en los muelles de Canary en Londres, en donde hubo una revitalización de una zona totalmente depauperada. Dice: yo lo quiero hacer, pero la gente de la colonia no quiere. Pero me dicen que no es la gente de la colonia, sino que es la gente de la asociación de residentes que quiere que el dinero pase por hechos, y yo no estoy acostumbrado a trabajar así. Se analizó y se determinó que que se impulsara un esquema de transparencia sobre uso de suelo, sobre proyecto, sobre mitigaciones al impacto y sobre, fundamentalmente, garantizar la no expulsión de los vecinos. Eso se llevó a cabo. Sin embargo, a los 3 años de haberse inaugurado esa torre por el licenciado López Obrador, y habiendo salido el licenciado López Obrador del cargo, resulta de que algo que nosotros habíamos previsto aquí que no se podía hacer, que era que otro rascacielos se pudiese construir en una zona de influencia en determinado perímetro. Allí no solamente fue en el determinado perímetro, sino que permitieron que se construyera en la acera de enfrente, que es la Torre Elba, que es ahorita el edificio más alto de esta ciudad. Y luego autorizaron enfrente Torre Bancomer, y luego autorizaron a 3 cuadras Torre Regis, y luego a 5 cuadras Torre Diana, y luego a 11 cuadras Torre HSBC, y luego a 17 cuadras la Torre Papaloapan, pegado a la Embajada de los Estados Unidos. ¿Y quiénes están detrás de todas estas torres? Empresarios que no son propiamente mexicanos, sino seguramente son los empresarios que estuvieron con el señor Peña Nieto en Los Pinos celebrando este hecho.
Pero ¿cómo se da esta situación a nivel federal? ¿Alguien de ustedes sabe cuándo se creó la SEDATU? La Secretaría de Desarrollo Agrario. En este sexenio, ¿no? En este sexenio. Fecha, 2013. ¿Ustedes sabían que México firmó un acuerdo que se llama Trade Service Agreement con 23 países, entre ellos Estados Unidos, y que ha sostenido 46 reuniones con estos países desde 2013 en Génova, en Suiza? Top secret. ¿Saben quién nos lo reveló? Wikileaks la semana pasada. Wikileaks nos reveló, y alguien de ustedes seguramente, porque yo estoy cierto que estoy ante un auditorio muy ávido de leer noticias, etcétera. Seguro que recordaron que La Jornada, como siempre, fue la única que sacó una historia de que Pemex estaba condenada a convertirse en una broker, en una agencia de colocación de acciones, más que en una empresa exploradora, exportadora, productora, transportadora. O sea, el Pemex que nosotros conocimos, hubo un grupo de expertos que dijeron, es que lo que estamos viendo es que se va a convertir en una simple agencia de colocaciones de acciones, porque tiene el conocimiento de quién invierte, en dónde están, aquí, allá, cuya. Yo no lo entendía bien hasta que Wikileaks nos ha clarificado que uno de los acuerdos que México ha firmado es el de la amplia facilitación de los servicios financieros a nivel mundial. Entonces, junto con este que se llama TISA, así le dicen en inglés y en español, no, en inglés le dicen TISA, en español le decimos TISA, trade o el Acuerdo Internacional de Servicios, contempla los servicios inmobiliarios. Entonces ya quedó, SEDATU la crean al poco tiempo de haber firmado este acuerdo, y a SEDATU, o sea, lo que era la Secretaría Agraria, la convierten en una secretaría destinada a manejar el uso de suelo, sea agrario o urbano, y lo vinculan también con la vivienda. Y es ahí el FOBISTE, etcétera, ya son como apéndices de la SEDATU. Entonces está hecha a modo esta secretaría para facilitar el proceso de TISA, y en ese sentido, desde instancias del gobierno federal vinculados con los gobiernos neoliberales de la pseudoizquierda que hemos tenido los últimos dos, lamentablemente, pues también han tendido la cama para que la ciudad deje de ser un escenario de derechos y se convierta en un nicho de negocios. Y eso la bancada de Morena no lo va a permitir en la Asamblea Legislativa. Por eso Martí Batres lo ha dicho, que uno de nuestros principales objetivos, que no son 10, esos son los principales. Y alguien el otro día que estuvimos aquí, con justa razón dijo, ¿y los derechos humanos dónde quedan? Digo, tiene toda la razón, nosotros vamos a luchar por los derechos humanos de todas y todos y las garantías y las libertades. Pero en este momento sentimos que hay una enorme presión que Martí Batres significó de manera muy puntual. Hay un desorden urbano que aquí con ustedes se expresa no solamente en la transformación del uso del suelo de los barrios originarios de Coyoacán,
sino también de sus corredores comerciales, llámese Avenida Universidad, llámese Miguel Ángel de Quevedo, llámese la propia Tlalpan, y un enorme megaproyecto en la planta de asfalto, en donde en efecto no existen las condiciones para llevar a tal cantidad de gente a la que están pretendiendo llevar. Entonces, nosotros nos adherimos a la propuesta que escuchamos de que este sea un gran pulmón verde para el uso y disfrute de nuestros menores y de nuestros jóvenes en la demarcación y en esta parte del sur de la ciudad. Y nos adherimos porque ya fuimos a ver Nuevo Polanco. Perdón, es un campo de concentración. No hay espacios verdes, no se pensó ni en la iglesia. Digo, no es porque yo quiera que todo el mundo vaya a misa, pero la gran mayoría de la gente con la que estuvimos hablando, que son personas de mediana edad con poder adquisitivo, echan de menos o la sinagoga o el templo. Así nos lo dijeron abiertamente. O sea, en todo este espacio no hay un lugar para satisfacer las necesidades espirituales, las culturales con cine, Sumaya, con el acuario, no dan, no, espacios deportivos, yo no lo creía, yo pensé que eso solamente existía en los Estados Unidos. Sí, en efecto vi que en varios de las torres de departamento hay un canal para que uno nade, pero uno. O sea, está la caminadora, está el canal de natación para poder hacer semiolímpico, etcétera. Está una serie de ejercicios de aparatos de cardio, pero no, la gente quiere caminar, quiere encontrarse en espacios públicos, en espacios verdes, etcétera. O sea, eso que se construyó allí, que yo percibo que es un poco el proyecto que tienen para lo que era la planta de asfalto, no va. A ver, ni Tlatelolco, ni el multifamiliar Miguel Alemán, ni el Juárez, ni siquiera el centro urbano Doctores, que fue el primer centro multifamiliar en ese sentido que se creó justo enfrente de la iglesia del Campo Florido, etcétera, lo que era el panteón del siglo XIX. Allí tiene dos grandes áreas de uso común, y este sentido del patio colonial concebido para edificios de 4 pisos para que vivieran allí maestros y maestras. Entonces tiene ese sentido social de que hay áreas determinadas que deben de ser del uso de todos, y ese centro del que yo les hablo, en la parte de abajo tenía su zona comercial exterior para que sirviera no solamente a los residentes de ese centro urbano, sino también a los habitantes de la colonia de los Doctores. Tlatelolco, el Rosario, Independencia, los Culhuacanes, por donde yo volteo a ver lo que se llamó la ciudad social, aquella que pretendía garantizar el derecho de acceso a la vivienda a la clase trabajadora de la ciudad, a los burócratas de la ciudad. Todos tenían espacios verdes, espacios de uso común. Se cuidaba mucho la iluminación y aireación de los departamentos a efecto de tener sanidad. Y todo eso es contrario precisamente a el proceso de gentrificación, una palabra que se oye horrendo, que viene del inglés
inglés gentry, que quiere decir recién llegado o arribista, gente que llega de otro lado y que genera el recambio vecinal a costa del arraigo vecinal. Y las ciudades, amigas y amigos, no las hacen sus edificios, las hacen sus comunidades. A las pruebas me remito. Antes de que la Condesa se convirtiera en Condechi, el valor de la Condesa era encontrar en un mismo espacio a personalidades como José Emilio Pacheco, Cristina Pacheco, Paco Ignacio Taibo, Federico Campbell, etcétera, con miembros distinguidos de la comunidad judía ashkenazi, con miembros distinguidos de la República Española, con mexicanos bien avenidos, y todos ellos hacían de la colonia Condesa un espacio con un ambiente muy particular y muy peculiar, distinto a la colonia Roma, curiosamente, a pesar de que nos divide simple y llanamente la avenida de los Insurgentes o la avenida Veracruz. La colonia Roma sigue teniendo ese ambiente porque se negó sistemáticamente a este proceso de gentrificación. Y si vamos a la Condesa, el pobre Paco Ignacio se siente ya como un animal aislado, como me dice, me siento aislado con tanto niño con Condech. Si ya no sé si dejarme la barba así más larga o qué, en fin, de ser más un personaje más a efecto de poder generar una comunicación que antes sí teníamos, dice, porque ahora mis vecinos todos están con los gadgets y nadie habla, todo el mundo se textea, cuando en la Condesa algo que era muy rico, digo, pues ahí está José Emilio Pacheco contándonos historias sobre el Parque México y todo lo que podía ocurrir en torno al Parque México y quienes se podían encontrar sobre el Parque México en diferentes momentos del día, ¿no? Entonces, ese proceso de gentrificación lo tenemos que frenar, amigas y amigos. Y la única forma que yo veo de poderlo frenar es como hace 20 años, es articulando las acciones vecinales, porque los 22 diputados que gracias al apoyo de ustedes estamos llegando a la Asamblea Legislativa, sin ustedes no tenemos la fuerza. Y eso lo sabemos muy bien, porque en el 2008, cuando la reforma energética de Calderón, ustedes, los que estaban afuera, nos dieron la fuerza para frenar esa reforma energética. Entonces, tendremos que hacer lo que nos toca hacer como legisladores, como comentarles que el día de mañana un grupo de nosotros vamos a ir a la CEDUBI, no a sentarnos a una mesa, vamos a ir a entregar un documento en que le agradecemos al secretario que haya otorgado una prórroga de 180 días a la revisión del programa de desarrollo urbano de la ciudad, pero le estamos exigiendo moratoria de todo acto administrativo en materia de cambio de uso de suelo o de autorización de zonas de desarrollo económico, es decir, un programa como el de la ciudad moderna, de la planta de asfalto, o la ciudad de la salud en Tlalpan, o la ciudad administrativa en la colonia de los doctores, o la ciudad legislativa en la Tabacalera, o el nuevo Polanco, que es la Nueva Granada, que es otra cosa distinta, o lo que leí hoy, que atinadamente le pidieron a la diputada, a la jefa delegacional
electa Claudia Sheinbaum que por favor atienda de manera urgente esta plaza comercial que se está creando, que por cierto me llamó mucho la atención porque la empresa que la está impulsando es Mexico Retail Properties, MRP, o sea, muy mexicana la empresa, ¿no? Todo este tipo de cosas, lo que le vamos a llegar y decir es esto: la gente quiere una moratoria, así me lo exigieron los vecinos de la colonia Juárez. Ustedes van a decir, la colonia Juárez, ¿qué le pasa? Pues ni más ni menos que ya está harta de tanta torre. La torre, sí, ya les dieron en la torre, con la torre Bancomer, y ahora ya vienen con la torre Santander en plena glorieta de Colón, y vienen con otra torre enfrente de la torre ecológica de Insurgentes y Reforma, y viene con una SODE que dicen que es un corredor cultural. Cuando en 1994, cuando empecé con los vecinos de la Roma, hubo un señor delegado al que metimos a la cárcel, por cierto, Jesús Dávila Narro, que llegó a vendernos, que quería hacer en Álvaro Obregón una rambla, y pensó que éramos bien tontos y bien ingenuos y que nos íbamos a sentir muy chics, que íbamos a tener una rambla, ¿no? Como en Barcelona. Entonces, bueno, pues los que tuvimos la oportunidad de conocer las ramblas de Barcelona, le dijimos, ¿y a qué hora, Porque la rambla de la mañana vende flores, al mediodía hay mucha gente, pero en la noche se vende mucha droga y hay prostitución. Esa es la que nos quiere usted poner, ¿verdad? Por eso hay 11 giros negros en la avenida Álvaro Obregón. Ese hombre acabó en la cárcel por otra cosa, no por eso, pero nunca le compramos su proyecto de corredor cultural, la rambla de Álvaro Obregón, no se la compramos. Ahora les quieren vender a los vecinos de la Juárez, que a los de la Roma no se los han dicho, a los de la calle de Puebla, que quieren hacer una rambla Chapultepec, de la calle Lieja hasta la avenida de los Insurgentes. Pues no. Queremos que paren todo eso hasta que la comunidad determine en asamblea si va o no va. Porque esos SODES pueden ser la expulsión de los vecinos que estamos alrededor. Si nosotros no tenemos el control de ese desarrollo, ¿quién? Si ya sabemos que para la gente que gobierna la ciudad es una marca, se llama CDMX, y que a los taxis hay que ponerles el rosa mancera. Comparto con ustedes otra cosa, eso es parte de las cosas. Cuando yo presenté mi renuncia al gobierno del Distrito Federal para hacer campaña con el licenciado López Obrador, con los compañeros que me brindaron la oportunidad de ser su candidato ahora el 9 de enero, yo le pedí al director del metro que nos permitiera, punto número 1, presentar el programa La Resurrección, porque no es el regreso, es la resurrección del programa para leer de boleto en el metro, que me permitiera informarle al jefe de gobierno cuántas actividades culturales se habían hecho en el metro a lo largo de 2 años. Y dentro de las actividades que dejaba yo programada es el homenaje a el maestro Valdiosera. Valdiosera es uno de los últimos muralistas, pero además de muralista es pintor de caballete y además es diseñador de modas y además fue también dibujante de cómic y demás cosas. Pero a Valdiosera fue al que le pidieron Miguel Alemán que creara un color para un lápiz labial para su esposa. En aquel entonces estaba el rojo Loren, etcétera, el rosa Bardot, en fin, aquí ya, cuya. Entonces él quería un color que representara a México y fue el rosa mexicano que internacionalizó el maestro Tamayo. Pero lo que estoy diciendo está acreditado con documentos firmados por Miguel Alemán, etcétera, etcétera. Entonces a mi pobre amigo Mancera le vendieron la idea de que ese color rosa de los taxis se había hecho para él.
Por eso luego le digo el rosa mancera, rosa mexicano, y se fue de espaldas cuando le acreditamos que el color de la ciudad es el naranja. Por eso se acuerdan ustedes que todos nuestros basureros eran naranja, que el metro es naranja, que el uniforme de los trabajadores de limpia es naranja. Ese fue el color que la UNESCO nos otorgó en 1968, junto con una flor. La flor de la Ciudad de México es la dalia. Y este muchacho no sabía eso, claro, es que usted no había nacido seguramente, por eso no le enseñaron eso. Ese es el problema que tenemos, o sea, es de que algunos de nuestros gobernantes no tienen memoria histórica, desconocen la experiencia acumulada de historias personales, historias en el sentido social que se han vivido en este espacio que nosotros conocemos como Ciudad de México, que los constituyentes de 1824 determinaron que fuera el Distrito Federal. Y si nosotros no lo defendemos, vamos a acabar rematados como cualquier producto, como cualquier mercancía, y eso no se vale. Concluyo diciéndoles que junto a esto del uso de suelo hay otro asunto gravísimo que estamos descubriendo ahora, que estamos viendo todo lo que se ha hecho. Es que a través del Fideicomiso Calidad de Vida se estableció ya una convocatoria en 2015 que acaba de salir el 25 de mayo para el desarrollo de proyectos de infraestructura social con participación ciudadana en el marco de los programas de incorporación temporal de bienes. Lo traduzco en concreto. Por favor. Un bien de la Ciudad de México, administrado por el gobierno del Distrito Federal, puede ser concesionado a un particular para que lo explote bajo múltiples modalidades que van desde galerías, museos, hoteles boutique, escuelas, centros culturales, centros de entretenimiento o centros de movilidad urbana. Entonces ya nos van a ver, yo de repente veo que están muy afanosos haciendo mucho trabajo en el templo convento de Montserrat, en la calle de Iztazaga, lo que era el Museo de la Charrería. Por años estuvo ese museo allí abandonado, ni quien lo visitara ni nada. Hoy, si ustedes se dan una vuelta por allí, ya aparece, luce espléndido, ya hasta está pintado de amarillito, oro, en fin, y lo están remozando y demás. ¿Quién me dice si no ya se otorgó un permiso de incorporación temporal de bien por 30 años, prorrogable por otros 30 y por otros 30, a un particular que lo va a utilizar como un restaurante? Y eso es algo que pertenece a la ciudad. Entonces, ojo, cuidado, no solamente es el desarrollo urbano lo que se ha transformado en mercancía, sino todos sus adyacentes, es decir, la propia infraestructura y el propio patrimonio de la ciudad. Por eso, vecinas y vecinos, ayúdenos a defender la ciudad, nosotros desde dentro de la Asamblea Legislativa y ustedes organizando y generando conciencia con la gente. No se trata de oponernos al progreso, lo que queremos es, como decía el padre del urbanismo, el arquitecto catalán Ildefonso Cerdà y Suñer, el que todos seamos felices en la ciudad. Y acuérdense que la búsqueda de la felicidad fue la que movió a la independencia de los pueblos en todo lo que es la cultura occidental. No nos olvidemos de que esos sentimientos
de búsqueda de felicidad, de justicia social, etcétera, están frontalmente reñidos con los intereses económicos que tratan de convertir las ciudades en simples mercancías, y que luego ocurre lo que ocurrió en Estados Unidos, porque el otro día uno de mis compañeros me preguntó, bueno, sí, van a construir todo eso, ¿y quién lo va a comprar? Si no hay dinero, entonces nos van a dejar torres vacías que se van a empezar a deteriorar, y el detrimento de esas zonas va a ser acelerado en ese momento.